Bueno, sean bienvenidos todos. Tenemos algunas visitas, gracias a Dios. En este tiempo nosotros como iglesia nos reunimos y lo primero que hacemos es llevar un estudio, una clase dominical que normalmente la dividimos en el año en trimestres. Entonces, en este trimestre nosotros como iglesia estamos estudiando una clase que hemos titulado El Dios que confesamos. Es decir, estamos estudiando la doctrina de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de sí mismo en la Biblia? Ese es nuestro fin. Nuestro fin como iglesia es conocer más y mejor a nuestro Dios. Entonces, eso es lo que nos hemos dedicado a hacer durante estos ya 2 meses que han pasado. Y queda un último mes, el mes de marzo, para terminar con esta doctrina. El bosquejo que nosotros hemos estado estudiando lo tenemos de nuestra confesión de fe. Nosotros tenemos como iglesia una confesión de fe y ahí en el capítulo 2 viene lo que nosotros creemos, enseña la Biblia acerca de Dios. Nosotros, es una confesión histórica, entonces yendo a la escritura, hemos buscado qué es lo que Dios dice acerca de sí mismo y eso es lo que hemos confesado como iglesia local. Entonces eso es lo que estamos estudiando. Si usted desea saber qué es lo que nosotros creemos, puede pedir una de nuestras confesiones y estudiarla y le va a servir de mucho. La semana pasada o estas últimas 3 semanas hemos estado estudiando la naturaleza de Dios y sus atributos. La semana pasada empezamos a ver los atributos de Dios que nosotros hemos resumido en nuestra confesión de fe. Nosotros hemos visto que Dios es un ser infinito, que Dios es un ser invisible, es un ser, es espíritu, es un ser simple, es inmutable y es todopoderoso. Esos son los atributos que vimos la semana pasada. Y lo que debemos reconocer, hermanos, es que todos esos atributos están adscritos al nombre de Dios. El nombre de Dios es Jehová. Así fue como Él le reveló su nombre a Moisés. Yo soy el que soy. Esos atributos están unidos a ese nombre. Jehová, Dios es el yo soy el que soy. Él no era, no, Él es siempre. Él es el mismo. Él es infinito porque Él es yo soy el que soy. Él es espíritu porque Él es yo soy el que soy. Él es eterno porque Él es el yo soy el que soy. Él es invisible porque Él es el yo soy el que soy. Él es simple porque Él es el yo soy el que soy. Él no está compuesto de partes, no, Él es el yo soy el que soy. Él es inmutable. Él es el yo soy el que soy. Él es el yo soy hoy, mañana, pasado mañana y ayer. Él no cambia. Es inmutable. Y Él es el todopoderoso porque Él es el yo soy el que soy. Ese es el nombre de Dios. Y todos esos atributos que estamos estudiando están enseñados en ese gran nombre de Dios. Yo soy el que soy. Ese es el Dios que nosotros, mis hermanos, confesamos. Jehová. Ahora, el otro atributo que nosotros encontramos en la Biblia y que nosotros como iglesia local confesamos es este. Este párrafo, para los que nos visitan, es el primer párrafo del capítulo 2 de nuestra confesión. Y esto es lo que nosotros encontramos en la Escritura que Dios dice acerca de sí mismo. Que el Señor nuestro Dios es todopoderoso, infinito en todos los sentidos y dice santísimo. Santísimo. La palabra hebrea y griega, que se traduce en nuestras Biblias como santo, implica 2 cosas acerca de Dios. Primero, su trascendencia. ¿Qué significa su trascendencia? Bueno, que hay una distancia infinita entre Dios y la creación. Entre Dios y la criatura. Entre el Creador y nosotros. Infinita es la distancia. Dios es trascendente. Él jamás será igual a nosotros, porque Él es Dios. Él es santísimo. Eso es lo que esa palabra santo quiere dar a entender, en primer lugar.
Un autor puritano del siglo XVII, Charnock, se llama Stephen Charnock, escribió uno de los volúmenes más increíbles acerca de Dios y sus atributos. Si ustedes lo pueden, si hablan inglés y leen inglés y pueden comprar ese libro, compren ese libro, es buenísimo. Él decía esto: el poder es la mano o el brazo de Dios, la omnisciencia su ojo, la misericordia sus entrañas, la eternidad su duración, pero la santidad es su belleza. Decir que Dios es santo significa entonces que Él está totalmente separado de la creación. Él es un ser totalmente separado de la creación. No hay nada como Él. Eso es lo que estamos diciendo cuando decimos que Dios es santísimo. La Biblia, por ejemplo, afirma esto en pasajes como en Éxodo 15:11. En Éxodo 15:11, escuchen lo que dice el Señor. Dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Eso es lo que significa que Dios es santo. ¿Quién como tú? No hay nadie como tú. Totalmente distinto. En 1 Samuel 2:2 se dice esto de Dios: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No hay santo como Jehová. Él es único. En Isaías 57:15 dice el profeta: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Ese es el Santo de Israel, el Santo nuestro Dios. Oseas 11:9 dice: no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti. Él es Dios, Él no es una criatura, Él es santo. Apocalipsis 15:4: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. ¿Ven lo que está implicando ese texto? Si usted entiende quién es Dios, que Él es único, totalmente separado, que Él no es igual que nosotros, usted le temerá a Dios, porque Él es Dios. Es decir, la santidad intrínseca que le pertenece a Dios lo separa a Él de todo lo demás, de todo lo creado. Un teólogo reformado dijo esto, hablando de la santidad de Dios: esto es algo, dijo él, coextensivo con y aplicable a todo lo que puede ser predicado de Dios. Él es santo en todo lo que le caracteriza a Él y lo revela como santo en su bondad y gracia, no menos que en su justicia e ira. Él es santo en todos y cada uno de sus atributos. Su amor es santo, su bondad es santa como la de ningún otro, su misericordia es santa, su justicia es santa, su ira es santa. Cada uno de sus atributos es santo. Es por eso que este atributo es celebrado en tantos cánticos que encontramos en la Biblia. La santidad de Dios se canta. El pueblo de Dios siempre ha cantado acerca de la santidad de Dios. Isaías, cuando estaba frente al trono de Dios, ¿qué es lo que vio a los ángeles que estaban revoloteando o volando encima del trono de Jehová? Jehová sentado en su trono. Santo, 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 cantando eso. El uno al otro se cantaban: santo, santo, Jehová de los ejércitos. Pero también la santidad de Dios se refiere en segundo lugar a su distancia ética y moral de las criaturas. Es decir, Dios no solo está separado infinitamente de la creación de las criaturas, pero también Él está separado de toda la creación ética y moralmente. Dios es perfecto, moralmente es puro en su carácter, en sus pensamientos y en sus acciones. Todo lo que Dios piensa, todo lo que Jehová hace es puro.
todo su ser, su carácter es puro. En Él no hay la más mínima expresión de maldad. Salmo 5:4, dice el salmista, porque tú no eres Dios que se complace en la maldad. Por eso es que el malo, dice, no habitará junto a ti. Él es santo, ética y moralmente, y por eso es que el pecador no puede tener comunión con un Dios santo. El pecador merece su castigo, porque Él es santo. Por eso fue que Dios echó a Adán del jardín del Edén. Ya no podría tener comunión con Él. Él había pecado contra Dios, y Dios lo echó de su presencia. Salmo 11, versículos 5 al 7 dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará a su rostro. Eso es lo que significa que Dios es santo. Él es recto, justo. Habacuc 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. No está diciendo que Dios no vea cuando uno hace algo malo. No puedo ver. No, Él sabe. Eso no es lo que el profeta está diciendo. Lo que está diciendo es la pureza del carácter de Dios. Él jamás podrá ver con buenos ojos el pecado, porque Él es justo y recto y perfecto, moralmente puro. Primera de Juan 1:5 dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Eso es lo que implica cuando nosotros confesamos que nuestro Dios es santísimo. Eso es. ¿Qué sigue diciendo nuestra confesión? El Señor nuestro Dios es santísimo, y dice también es sapientísimo. Sapientísimo. Ahora, empiecen a notar esos sufijos que traen esas palabras: santísimo, sapientísimo. Porque nuestra confesión está tratando es magnificar esos atributos divinos. Eso es lo que quiere hacer, magnificarlos. Él no es solo santo, no es santísimo. Él no solo es, no es sabio, no es sapientísimo, infinitamente. Eso es lo que nuestra confesión quiere dar a entender. Su sapiencia, su sabiduría es infinita. Él es omnisciente. Dios sabe todo. El pasado, el presente y el futuro. Todo lo sabe Dios. Lo que va a ocurrir dentro de 100 años, Dios lo sabe. Si es que llegamos a 100 años. Si es que Dios no ha decretado que Cristo venga hoy en la noche. Pero Dios lo sabe todo. No hay nada que sea incierto para Él. Jesús le enseñó eso a sus discípulos. Dios conoce a todos los animales. El pajarito sabe, Dios sabe lo que necesita, cuándo no tiene que comer y Dios le da. Dios conoce el número de nuestros cabellos. ¿Usted conoce el número de los cabellos que hay en su cabeza? No, Dios sí lo sabe. Un autor Pink, de apellido Pink, comentando sobre este atributo divino, dijo: Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. Todo lo que es posible, todo lo actual, todos los eventos y todas las criaturas del pasado, presente y futuro. Él está, dice, perfectamente familiarizado con cada detalle de la vida de cada ser en el cielo, la tierra y el infierno. Cada detalle. Nada escapa a su atención, nada puede ocultarse de Él, nada es olvidado por Él. Él nunca se equivoca, nunca cambia y nunca pasa por alto nada. A pesar de que Él es invisible a nosotros, nosotros no lo somos para Él. Ni la oscuridad de la noche, las más cerradas cortinas, ni el calabozo más profundo pueden esconder a algún pecador de los ojos del Omnisciente. ¿Entienden eso? Eso es lo que significa que Dios es omnisciente. Todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. Usted puede meterse en su cuarto, cerrar las cortinas y pensar que usted está ahí solo y que nadie lo está viendo. Dios lo está viendo. Ningún ojo vio a Caín asesinar a su hermano. Ningún ojo vio a Caín asesinar a su hermano, pero su hacedor fue testigo del crimen, dice Pink.
Sara pudo haberse reído en la soledad de su tienda, sin embargo fue escuchada por Jehová. Acán se robó el oro y cuidadosamente lo escondió en la tierra, pero Dios lo trajo a la luz. David intentó esconder su maldad, pero el todo omnisciente Dios envió a uno de sus siervos para decirle a él: tú eres el hombre. Dios es omnisciente. Y hay múltiples ejemplos en la Escritura que hablan acerca de la omnisciencia de Dios. En 1 Samuel 2:3, por ejemplo, dice: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. El Dios de todo saber es Jehová. Job 37:16 dice: ¿has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? Dios es perfecto en sabiduría. Salmo 139, versículos 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Todos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Yo no he pensado algo y lo he hablado cuando ya Dios lo sabe, porque Él es omnisciente. Proverbios 15:3: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Isaías 40, versículos 13 al 14, habla de la omnisciencia del Espíritu Santo. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó camino de juicio o le enseñó ciencia o le mostró la ciencia de la prudencia? Es una pregunta retórica. Nadie, porque Él lo sabe todo. Isaías 46:10, ya nos memorizamos nosotros. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Dios lo anuncia todo, porque Él lo sabe todo. Romanos 16:27 dice: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre, amén. Al único y sabio Dios. Él es omnisciente, sapientísimo. Primera de Juan 3:20 dice el apóstol: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Por lo tanto, la verdad bíblica acerca de Dios es que Él conoce todas las cosas, pasadas, presentes y futuras. Él conoce su creación exhaustivamente, simultáneamente y eternamente. Él nunca ha aprendido nada ni puede recibir consejo de nadie, porque Él siempre lo ha sabido todo. Y aquí debemos saber de aquellos que hablan en contra de la doctrina de la elección, afirmando que Dios elige a los que Él ve un día en el futuro. Él ve y dice: ese va a creer, entonces a él lo elijo. Usted está diciendo, si usted cree eso, usted está diciendo que Dios ha aprendido hoy algo que no sabía antes. Él vio en el futuro, Él tuvo que ver en el futuro para saber a quién iba a elegir. No, eso no es lo que la Biblia dice de Dios. La Biblia dice que Él lo sabe todo, porque Él lo ha decretado todo. Dios conoce a cada uno de los que van a creer, porque Él ha decretado su salvación en la eternidad, porque Él es Dios. Dios lo sabe todo, Él no aprende nada. Eso le dijo, por ejemplo, Pablo acerca de Jacob y Esaú, en Romanos capítulo 9, versículos 10 al 12. Y no solo esto, dice Pablo, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre. Y dice el comentario de Pablo: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Dios elige porque Él es soberano. Eso lo vamos a ver ahorita. Pero porque Él lo sabe todo. Él no tiene que aprender nada.
Él no elige viendo en el futuro, tratando de aprender quiénes son los que van a creer. No, Él lo sabe quiénes son los que van a creer, porque Él lo ha decretado en la eternidad. Ahora, las profecías del Antiguo Testamento son evidencia clarísima de que Dios lo sabe todo. En Génesis 3:15, Dios habló acerca del Mesías que vendría de la mujer, aquel que recibiría el golpe de la serpiente, pero que Él mismo aplastaría a la serpiente en su cabeza. ¿Por qué lo supo? Porque Dios lo había decretado. ¿Y cuándo lo decretó? En la eternidad, como dice Apocalipsis 13:8. El Cordero que fue, ¿qué? Inmolado desde antes de la creación del mundo. Dios decretó la muerte, el sacrificio expiatorio de Cristo en la eternidad. Por eso fue que creó el mundo para su gloria, para que eso ocurriera. Y por eso fue que Él pudo predecir o profetizar en Génesis 3:15 la venida del Mesías, porque Él lo había decretado en la eternidad, porque Él ya lo sabía. Isaías 53, 700 años antes de Cristo, hablando acerca de la muerte del Señor. Salmo 22, 1000 años antes de la venida de Cristo, hablando de la crucifixión del Señor Jesucristo. Cómo lo rodearon perros, dice. Le rompieron, se repartieron sus vestiduras. 1000 años antes. Porque Dios lo sabe todo. No hay causas contingentes, no hay nada desconocido para nuestro Dios, porque todas fueron decretadas y ordenadas por Él en la eternidad para que sucedieran exactamente como Él las decretó. Eso es lo que afirma nuestra confesión en el párrafo 2. Dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura. De modo que para Él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Ese es el Dios que encontramos en la Biblia. El otro atributo que encontramos es que Él es, y que lo resume en una frase que es bastante larga. Nuestra confesión dice que Dios es santísimo, sapientísimo, y dice libérrimo, o sea, libre, es absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es soberano. Él es libre, Él no depende de nada para hacer o deshacer algo. Él no tiene que preguntarle a alguien, a ver, ¿puedo hacer esto? No, Él es Dios, Él es el Señor, Él es libre, Él es absoluto. Y Él hace todo según su voluntad. Él no tiene que preguntar nada a nadie. En otras palabras, siendo Él el Señor, y ese nombre ya lo vimos, ¿qué significa? Que Dios es el Señor, significa que Él es el dueño de todo. Ese Dios personal, único, vivo y verdadero, el único ser autoexistente, independiente, implica sin duda alguna que Él ejerce dominio y toda supremacía sobre todo lo creado. Si ese es el Dios de la Biblia, entonces Él tiene que ser soberano. Él es quien está sentado en su trono, gobernando el universo, según su sabiduría. Spurgeon, un predicador inglés del siglo XVIII, dice, en uno de los sermones de Mateo 20:15, dice, no hay ningún atributo de Dios que sea más consolador para sus hijos que la doctrina de la soberanía divina. Bajo las más adversas circunstancias, en medio de las tribulaciones más severas, ellos creen que la soberanía ha ordenado sus aflicciones, que la soberanía los gobierna y que la soberanía los va a santificar a todos. ¿Por qué estamos sufriendo? Porque Dios así lo quiso, en su santa voluntad. Él sabe por qué estoy sufriendo. Él sabe por qué el pastor Henning tuvo cáncer. Solo Él lo sabe. Él sabe por qué murió a sus 45 años de edad. Él sabe por qué hay hermanos entre nosotros que están sufriendo también de enfermedades. Y Él lo ha querido así. Nada escapa a la voluntad divina, porque Él es Dios. Todo ha sido ordenado para nuestro bien, como dice Romanos 8. Todas las cosas. Pero Dios las ha ordenado porque Él es soberano. Y eso es lo que Spurgeon dice en este sermón. Ustedes lo pueden buscar en internet.
Y de nuevo esta verdad está evidente a lo largo de toda la Escritura. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. ¿Hay algo que Dios no haya querido hacer y no haya podido hacer? Es que Dios quiere salvar a todos los hombres, pero no puede, porque hay unos en el infierno. No, todo lo que Él quiso lo hizo y lo hace, porque Él es Dios. Él salva a los que Él ha determinado, por ejemplo, en la salvación. Entonces vemos cómo toda esta doctrina va a afectar nuestro entendimiento de todas esas doctrinas de la Biblia, la salvación, el pecado, etc. Salmo 135:6. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Isaías 46:10-11. Que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay nadie que detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Efesios 1:11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace el 99.9% de las cosas según el designio de su voluntad. No, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todo. Ese es el Dios soberano. Todo lo que ocurre, como dijimos, ocurre porque Dios en su soberana voluntad decidió que sucedería así. Hoy estamos aquí porque Dios decidió que fuera así. El día tiene la temperatura que tiene porque Dios decidió que tuviera la temperatura que tiene. Usted se levantó a la hora que se levantó porque Dios así lo determinó. Hechos 17:26, ¿qué vimos ahí? Cuando el pastor Ronnie predicó este texto. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Cada uno de nosotros nace de los padres que Dios decidió darnos. Cada uno de nosotros nace el día que Dios decidió que naciéramos. La hora, los minutos, los segundos. Cada uno nace en el cuarto de hospital o en la casa que Dios determinó que naciéramos. Y Dios lo dispuso así en la eternidad. Y como leemos en Hechos 17, nacimos en el país y en la época que nacimos porque Dios así lo determinó. Eso es lo que vemos, por ejemplo, en pasajes como Romanos 9. Romanos 9 es un gran pasaje sobre la soberanía de Dios en la salvación, en su elección libre. Y el versículo 17 dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. ¿Quién levantó a Faraón? ¿Fueron los egipcios? No, Dios lo puso a él en el trono de Egipto, porque Dios lo quiso. Para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y después de eso, Pablo dice esto en unas preguntas retóricas, le dice a sus oponentes: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Él es el Dios soberano. Usted le va a decir a él, ¿por qué usted hace esto y no aquello? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero, no tiene poder el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿No tiene ese poder el alfarero? Si yo soy un alfarero y hago una vasija, ¿no tengo yo, que soy el que lo estoy haciendo, el poder para hacerla como yo quiero? Por supuesto que sí, yo soy el que la hago.
Eso es lo que Pablo está diciendo, Él es soberano. Y nuestra confesión vuelve a afirmar esto también en el párrafo 2. Y nuestra confesión dice: Él es la única fuente de todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Ese es nuestro Dios. El otro atributo que habla nuestra confesión es de la Biblia, es que Dios es amantísimo. Amantísimo. Y nuestros antepasados lo que quisieron declarar con ese atributo es que Dios es amor. Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Él es amor. Dios no es que tiene amor, no, Él es amor. Eso es lo que vimos hace una semana. Dios no es una partecita amor, una parte soberano, no, Él no es un ser compuesto, Él es simple, un solo ser. Todo Él es amor, todo Él es bondad, todo Él es misericordia, todo Él es santo, todo Él es soberano, todo Él es amor. Él es amor. Dios no tiene amor, Él es amor. Juan 17:24: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ese es el amor que ha habido en la eternidad, en la Trinidad. Por eso es un error decir que Dios necesitaba la creación para poder expresar su amor. No, Dios es un Dios trino y Él ha expresado ese amor por la eternidad entre las personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo amándose desde la eternidad. Él no necesita nada, Él es un ser completo, independiente. Él no necesitaba crear para glorificarse a sí mismo, Él no necesitaba crear para mostrar su amor, Él es amor. Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué lo amó? Porque Él es amor, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Efesios 1:4-5: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En amor nos predestinó. ¿Por qué? Porque Él es amor. Efesios 2:4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿qué? Nos salvó. Dios es amor, Él es amor. El otro atributo es que dice nuestra confesión es que Dios es, dice, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia. Dios es bueno. Bueno eres tú y bienhechor. Es lo que aprendimos esta semana. Dios es benigno o bueno. Y todas esas características que dice nuestra confesión se resumen en eso. Él es bueno. Él es galardonador de todos los que le buscan con diligencia. ¿Qué dice la Escritura acerca de este atributo? Éxodo 33:19. Y le respondió Dios a Moisés: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Números 14:18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. ¿No significa eso que Dios es bueno? ¿Que Él perdona? ¿Que Él es tardo para la ira? Por supuesto que indica que Él es bueno. Como le dijo Dios a Israel: no los he consumido. ¿Por qué? Porque soy misericordioso. Salmo 73:1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Salmo 103, versículos 2-5. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bueno eres tú y bienhechor.
Él es quien perdona todas sus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que rejuvenezcas como el águila. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Salmo 118:1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Jesús, cuando llega el joven rico a hablar con Él, Jesús, ¿qué es lo que él le dice? Maestro bueno, le dice el joven rico a Jesús. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Y aquí debemos entender, Jesús no está diciendo que Él no es Dios. No está diciendo que Él no es bueno cuando le responde al joven rico. Lo que Él está confrontando al joven rico es que Él no entiende quién es verdaderamente Él. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Usted está entendiendo que yo soy Dios verdaderamente o piensa que yo soy un simple hombre? Eso es lo que Jesús quiere decir con esa pregunta. No, ninguno hay bueno, le dijo, sino solo uno, Dios. ¿Así es como usted me está viendo a mí o no? Hechos 14:17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. El testimonio de que Dios es bueno lo tenemos todos los días nosotros. De que nos levantamos hoy, esto es el testimonio de Dios. Él es bueno, nos ha dado vida, nos ha dado alimento, nos ha dado familia, nos ha dado hijos, nos ha dado una iglesia que congrega, nos ha dado su palabra que podemos leer todos los días. Nos ha puesto en este país. Dios es bueno. Y Él es galardonador. Y el hecho de que haya hombres en el infierno no significa que Dios es bueno. Eso no pone su ira, como vamos a ver, su justicia no está en contradicción con su bondad. Él es bueno, pero Él es ira también y justicia. Dios es verdad, dice nuestra confesión también. Él es éticamente confiable, completamente fiel. Cuando decimos que Dios es verdad, estamos diciendo que Dios es completamente fiel. Él nunca miente. Y la verdad, dice Pink, que es esencial a su ser. Si Dios no fuera verdad, Él no sería Dios. Porque solo Dios puede ser fiel. Si Él dice, eso se va a hacer, porque Él es verdad. Él no puede mentir. Si Él no pudiera cumplir lo que dice, no sería Dios. Si Él mintiera, no sería Dios. No soy hombre para que mienta. La Biblia afirma esto en muchos lugares. Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Jeremías 10:10. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Mas el Dios es el Dios verdadero. Él es verdad. Salmo 31:5. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él es verdad. Dice, bueno, eso no es lo que dice, pero eso es lo que significa. Él no puede negarse a sí mismo. Y esa es nuestra base, la base de nuestra confianza en Él, que Él es Dios, Él es verdad, Él es verdadero, Él no miente. Dios es justísimo, dice nuestra confesión también, y sobre todo, justísimo. Y ese atributo obviamente está muy relacionado con su santidad. Como Él es santo, Él es trascendente, Él está separado ética y moralmente de su creación, del pecado, de la maldad. Esto implica que Dios es justo. Él hace solamente lo que es bueno y correcto. Pero también estamos afirmando, cuando decimos que Dios es justísimo, que Él va a juzgar al mundo. Y lo va a juzgar de acuerdo al único estándar de justicia, Él mismo.
Sed santos porque yo soy santo. Ese es el estándar de justicia, la perfección. Y así es como Dios va a juzgar a todos los hombres. Un día de estos estaba hablando con un amigo. Lastimosamente fue infiel a su esposa. Yo fui a hablar con él para confrontarlo y esta fue su respuesta. Bueno, será algo que yo tendré que vérmelas con Dios. Mi respuesta fue: usted no sabe lo que usted está diciendo. Dios no pesa sus acciones. Dios pide perfección porque Él es perfecto. Por eso necesitamos al Señor Jesucristo. Por eso tan importante la doctrina es la imputación de la justicia de Cristo que viene por la fe. Porque cuando usted cree en el Señor Jesucristo, la perfecta justicia de Cristo le ha sido imputada a usted. Usted ha sido vestidos con la justicia perfecta de Cristo. Y entonces Dios nos ve ahora como Cristo, perfectos en justicia, sin serlo en esta vida. Pero Dios nos ve por la fe. Génesis 18:25, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Si Él es el juez, no va a hacer lo que es justo. Por supuesto que sí. Otra pregunta retórica. Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Por qué? Porque Él es justo y santo. Y por último afirma nuestra confesión: Dios es ira. Y lo dice así: sobre todo justísimo, y dice, y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Y esto obviamente complementa el atributo de la justicia de Dios. Si Dios es justo, Él tiene que castigar. Si Él no castiga el pecado, si Él no castiga al rebelde, si Él no castiga todo aquello que está en contra de lo que es su carácter, Él no puede ser justo. Igualmente nosotros vemos a un juez que tiene a un criminal enfrente y dice: tranquilo, váyase de aquí. Sí, probaron toda la evidencia que usted hizo eso, pero tranquilo, váyase. ¿Qué decimos nosotros de un juez así? Injusto. No es un juez justo. Dios no es así. Si a Dios llega un criminal frente a su trono, Él tendrá que castigarlo. ¿Por qué? Porque Él es justo. Y en nuestros días muchos cristianos parecerían querer disculparse con el mundo por ese atributo divino, de que Dios es ira y Él está irado contra el pecador. Quisieran desaparecerla de las Escrituras. J.I. Packer dijo: para una era que se ha vendido ella misma descaradamente a los dioses de la avaricia, orgullo, sexo y al egocentrismo, la iglesia balbucea acerca de la bondad de Dios, pero no dice prácticamente nada acerca de sus juicios. Pero es una doctrina que es enseñada en las Escrituras. Pink dijo: un estudio de una concordancia mostrará que hay más referencias en la Escritura al enojo, la furia y la ira de Dios que las que hay de su amor y ternura. Y prueben ustedes a ver qué van a encontrar más hablando acerca de Dios. Sin embargo, a diferencia de mucho del cristianismo de nuestros días, para nuestros antepasados y para la iglesia a lo largo de la historia, este atributo divino era una de las representaciones más acerca de la perfección de Dios. Si Dios no estuviera irado contra el pecador, si Él no fuera ira, si Él no odiara el pecado, Él sería imperfecto. Y Dios es perfecto moralmente. De nuevo, Packer dijo: en lugar de ser una mancha en el carácter de Dios, la ira de Dios es una demostración de su perfección. Y cuando hablamos entonces de la ira de Dios, nos estamos refiriendo a su odio eterno contra la injusticia, a su desagrado e indignación en contra del pecado y la maldad. Pink dijo que Dios está irado contra aquello que es digno de su enojo. Nada más.
Y está obviamente este atributo también relacionado íntimamente con su santidad, así como la justicia. Éxodo 32, 9 al 10 dice: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura servicio. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Pueblo de dura servicio. Deuteronomio 9, 7 al 8. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. En Horeb provocasteis a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Hay otros pasajes, pero por cuestión de tiempo voy a terminar en Apocalipsis capítulo 6, versículos 16 al 17. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. En aquel día final, cuando Cristo vuelva, esto es lo que aquellos rebeldes van a preferir: que nos caigan piedras ya encima, así ya, para que me mate de una vez, antes que venga sobre mí la ira del Cordero. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Este es el Dios que nosotros confesamos. Estos son sus atributos. La otra semana, como les dije, yo espero hacerlo en una semana, no creo, pero tal vez en 2 semanas vayamos a poder tratar el tema de la impasibilidad de Dios, que es el otro atributo que dejamos de lado para tratarlo independientemente. Entonces la otra semana seguimos con el atributo de la impasibilidad de Dios. Hermanos, tenemos un tiempo y empezamos a las 10:30 el culto. Gracias.